Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. Este es un episodio más de mi experiencia como escritor. Y no, no se han equivocado de canal, no se han equivocado de Spotify, no se han equivocado de aplicación. No, hoy vamos a hacer un poco a la inversa las cuestiones y vamos a entrevistar a esta persona que le ha dado un espacio a muchos de nosotros para poder divulgar sus letras. En esta ocasión lo hacemos porque el señor aquí presente, Leo Jiménez, está pues con un nuevo bebé bajo la manga y vamos a hablar acerca de El Zumbido, su última novela, donde muchas cosas interesantes suceden en Cádiz. Leo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenas noches en nuestro caso, para que coincidan los horarios, Diego. Yo lo único que puedo es agradecerte este ratito que tú me vas a dedicar, porque, bueno, al fin y al cabo estoy muy emocionado y estoy muy emocionado por dos cosas. La primera es por estar aquí en mi experiencia como escritor y la segunda porque me entreviste un grande como tú, un periodista que también eres escritor, traductor y que bueno, me propusiste esto y yo encantadísimo porque eres un referente y una persona, pues bueno, lo que te comentaba, con esa voz y con esa calidez, pues una de las mejores cositas que me ha regalado la literatura. No, con cuánto favor me haces. Leo, pero hoy no vamos a hablar de mí, hoy vamos a hablar acerca de ti. Me gustaría comenzar un poco haciendo una cuestión muy de base, ¿no? Que es que nos hables acerca de esta novela, dándonos una pequeña reseña. Luego, desde luego, a mí me gustaría diseccionarte, si se me permite el maniqueísmo o la comparación también, porque quiero hablar acerca de tus técnicas narrativas. Pero para poder entrar en materia, me gustaría que nos hablaras acerca de este libro. Danos una pequeña spoileada de qué se trata el libro, sin dar muchos detalles para que la gente pues quede picada para poder continuar leyendo, ¿no? Adelante. Pues Diego, esta novela se desarrolla en Cádiz, como tú bien has dicho, yo soy de Cádiz, del sur de España, y esta novela, pues lo que ocurre básicamente en el Zumbido es que hay una serie de desapariciones de la noche a la mañana, la población se despierta y una parte de la población femenina, principalmente en el Golfo de Cádiz, que es en donde se desarrolla la trama, pues ha desaparecido. Y poco a poco pues se van dando cuenta de que hay una franja de edad que está afectada principalmente por esas desapariciones y hay tres personajes, una de ellas es inmune a este zumbido, a esta melodía que se lleva a las chicas donde quiera que se las lleve y es una de las protagonistas, la principal, junto a una periodista y un cámara de televisión que trabaja con ella. Muy bien. Obviamente vamos a dejarle de tarea a la gente que busque el libro y pues termine de ver cómo es que avanza la historia. Hay cosas a mí que me llamaron muchísimo de la atención de esto que mencionas. Um, Te he estado stalkeando y por algunas cosas que han salido por ahí en publicaciones entiendo de que esta historia nació de un sueño. Un sueño que creo que quienes somos padres, que quienes somos esposos en algún momento hemos tenido este tipo de pesadilla que nos inquieta que en algún momento nuestros seres queridos desaparezcan y nosotros nos hallemos con la incertidumbre de no saber ni dónde están ni qué hacer para poder localizarles. ¿En qué momento ocurrió esto? Porque yo recuerdo, y antes de que me contestes, déjame contextualizar, yo recuerdo que mucho de esto que tú mencionas en el libro, y por desgracia no podemos dejar de dar un spoiler acerca del zumbido, que es el título del libro, porque es gran parte de, creo yo, y posiblemente un cuarto protagonista de la historia. De eso va. Ese zumbido, yo recuerdo haberlo escuchado por primera vez en mayor apogeo durante la pandemia. ¿Tengo alguna pista de que por ahí podría ir la cosa?
Sí, bueno, a ver, la pandemia desde luego ha afectado a mucha parte de la población de manera negativa por todo el tema de, sobre todo de los confinamientos y demás. Pero a mí me vino lo que es el zumbido más adelante, fue hace cuestión de un par de años aproximadamente, en el año 2023, y fue porque, bueno, tuve una pesadilla de esta ¿cómo te diría? Cuando estás casi a punto de levantarte, esa especie de vigilia, que no es vigilia, ¿cómo se llama? La transición entre el sueño y la vigilia, en duermevela, ¿no? Duerme Estaba vela. ahí medio en duermevela y lo pasé francamente mal lo que tú comentabas, es decir, desaparece mi hija, desaparece mi esposa, desaparece mi hermana y no tengo manera de encontrarlas, las llamo, las busco, me dispongo a salir ya de casa y al final, pues bueno, la pesadilla acabó con que no las encontraba y fue una de esas veces que me desperté por la mañana y dije yo, menos mal que esto no es realidad. Y entonces, a partir de ahí, conseguí desarrollar el sueño. Y bueno, yo entiendo que tú eres periodista y eres una persona culta también y demás. Y muchos de la gente que nos escucha sabrán lo que es el hum, porque tú a lo mejor, incluso allí en Estados Unidos, en la zona que tú vives, puede ser conocido, ¿no? Porque también en México se escuchó en Taos y en ciertos lugares de por la zona. Sí, sí, sí. Es un sonido que, bueno, tú lo dices ahí. Yo sinceramente no había reparado en eso. Hay algunas personas que, según la explicación que nos das en el libro, tienen como el don de poder escucharlo. Es una frecuencia muy especial. No cualquiera lo capta. Eh, Hay gente que lo ha grabado en diferentes zonas, tanto de México como de Estados Unidos. Yo estoy en una zona donde precisamente Taos es una de esas locaciones donde dicen que se ha escuchado. Hay un pueblito un poquitín cerca de donde está eso que se llama Marfa, que también queda rumbo yendo hacia Taos, donde se escuchan no solo el zumbido, sino se ven unas luces. Si ustedes buscan eso en internet, seguramente se van a entretener. Pónganle luces de Marfa y seguramente van a encontrar eso. Eh, a mí me interesa saber cómo fue que se te ocurrió a partir del sueño ir hilando la estructura de la historia. ¿Qué fue lo que se te vino, o sea, ya narrativamente hablando, a la cabeza de cómo tenías que iniciar la historia? Pues cuando tuve el sueño, yo pensé, digo, esto lo he pasado tan mal, he sufrido tanta ansiedad que tengo que trasladarlo de alguna manera o purgarme o exorcizarme, porque era una manera de poder proyectarlo, sacarlo fuera. Y pensé, digo, a ver, ¿dónde puedo desarrollar yo la obra? Y claro, tenía ganas de desarrollar una obra en mi tierra, en Cádiz. Y claro, una ciudad trimilenaria, la más antigua de Occidente, aquí en Europa, y que tiene tantos misterios como Cádiz, dije yo, bueno, ¿a qué punto le di la vuelta para que esas mujeres de alguna manera quisieran ir voluntariamente hacia ese sonido, hacia ese zumbido? Y entonces pensé, bueno, y para que vayan hacia un zumbido, bueno, pues lo puedo introducir con una melodía. Y esa melodía fue la que me dio la clave para que al final se dirigieran, pues bueno, hacia, hacia ese zumbido que se desarrolla desde la playa, desde las zonas costeras, y pensé que podía funcionar que fuera en el Golfo de Cádiz porque tiene diferentes localizaciones. Después empecé ya a bichear, lo que tú, como se suele decir, a meterme en internet, en Google, y dije, a ver, lugares en Cádiz misteriosos, paranormales y demás, y conseguí dar contaos a la hora de pensar que el hum, porque es un fenómeno que siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque solo lo escucha alguna gente. Y entonces dije yo, me parece que tanta gente no puede estar inventándose algo, para que nos entendamos. Eso tiene que tener algún tipo de base científica, algún tipo de base real. Y entonces entendí que en Taos y vi las luces que tú comentabas y demás. Y entonces introduje también luces en el libro. Ya quise meter ovnis que se habían visto en Cádiz, el fenómeno de lo que ocurrió
el acontecimiento que ocurrió también con el chofer de la Diputación, que se llamaba, que era en una carretera, se encontraron como unas luces que hizo pararse el coche. Y entonces quise meter ahí una serie de fenómenos extraños y también meter un personaje que tuviera que ver con todo eso. Y ahí aparece pues Eugenia Calleja, como tú bien sabes. En el libro tú haces no solo un juego de, bueno, tomar estas cosas que sean verdad, sean invento de algunas personas en específico o sean cosas reales. Bueno, tú tomas mucha base de la realidad que te rodea. Una de las cosas que a mí me llamó bastante la atención es que yo, aún sin nunca haber pisado tierra española, que me gustaría, y sin conocer Cádiz, más allá de lo del mágico que tú y yo lo hemos comentado, ¿no? Eh, a mí me pareció andar por esas calles, por esos lugares, me imaginé mucho las escenas que nos pintabas. ¿Qué tanto de lo que, aunque lo estás diciendo, ¿no? De que algunas de estas veces estuviste tú moviéndote por internet, pero qué tanto de esos lugares que tú mencionas y describes has visitado? Yo, lo que respecta a Cádiz, todos los sitios que describo, prácticamente he estado allí. En algunos no, porque son zonas, pues bueno, la Poza de Santa Isabel, por ejemplo, es una zona que hubo una batalla naval. Entonces, claro, ahí como que se da una zona misteriosa, una zona paranormal, que desaparece, como una especie de, para que nos entendamos, una especie de Triángulo de las Bermudas, los gaditanos, ¿vale? En la bahía de Cádiz. Entonces, ahí van muchos buzos, muchos submarinistas y no son capaces de dar, los arrastra la corriente y se digamos que se pierden, ¿no? Entonces, es una zona muy complicada y es una zona muy acotada, pero que es como un cráter bajo el agua, y entonces ahí, como una zona de magnetismo o lo que sea, la Poza de Santa Isabel, y ahí hubo una batalla naval y bueno, pues esa es una zona de las que yo, pues bueno, he visto porque es las marismas de San Fernando, que es una población al lado de Cádiz, pero no he estado in situ, yo no me he movido con una barca por allí, pero sí que he escuchado también algunos podcasts, que tú sabes que soy aficionado a los podcasts, y oí hablar de esa zona y me empapé y empecé a mirar. Pero todas las localizaciones prácticamente he estado quitando obviamente las que se reproduce el sonido, ¿no? Que son localizaciones mundiales, en lo que es Cádiz, todas las zonas de la ciudad. De hecho, con el prologuista de la obra, le hice el tour de la obra para que supiera, para que antes de escribir el prólogo, estuvo este verano en Cádiz y estuve enseñándole todas las localizaciones. Eso está muy bien, porque una de las cosas que a mí como lector se me ocurrían es que si algún día logro ir a Cádiz, me gustaría visitar esos lugares que tú estás referenciando. Ahora, como en todo lugar, y yo no estoy mandando a la gente a que vayan a lo ciego y a lo bruto, ¿tú crees que si alguien se lograra llegar a la zona, ¿no? Y quisiera hacer el recorrido que tú mencionas en la obra, se podría hacer sin ningún tipo de peligro? ¿O recomendarías que hubiera alguien que local que conociera los tejes y manejes de la zona para poder ir y visitar? Yo, honestamente, a ver, he dejado un mapa en el cual hay varias localizaciones, como pueden ser la casa de Mati Cuenca, que es la periodista, o como puede ser, ahí, no pude poner la localización de la casa de Víctor porque estaba en medio y había unas cuadrículas y tal, y yo saqué de OpenStreet, creo que es el mapa, y claro, eso no te permite tampoco muchas historias. Entonces lo que hice fue poner la localización de la casa de Mati, la casa de Clara y varias localizaciones, varios enclaves que aparecen en la novela que son importantes. Exacto, muchas gracias, Diego. Entonces ahí está el mapa, pero se puede hacer perfectamente. Es decir, tú puedes hacer el recorrido perfectamente y parar incluso en las cafeterías que menciono, que no son algunas de ellas los establecimientos exactos, pero sí que menciono muchos hoteles, muchos lugares para darle verosimilitud a la historia. Y entonces, pues sí, sí que se puede hacer sin ningún tipo de problema. Cádiz es una ciudad muy tranquila. Muy bien. Y bueno, a propósito del mapa que estaban viendo, para quien nos esté escuchando, ¿no? Acabo de mostrar una litografía que Leo ha colocado a manera de referencia para que el lector se ubique en el espacio-tiempo, ¿no? Em,
pero este es un recurso que utilizas a lo largo de todo el libro. Hay ilustraciones, no quisiera decir fotografías porque ahorita se me escapa, creo que no metiste fotografías, pero sí tienes ilustraciones, imágenes como estas, que esto, bueno, no sabría decir si fotografía o es una captura de pantalla. Anyway, pero hay cosas que se pueden ver. Incluso cuando se está haciendo referencia a textos de teléfono o conversaciones, hay formas de lenguaje que te sacan del texto sin llevarte lejos, obviamente, pero te meten dentro de lo que Leo desea comunicar. ¿Cómo hiciste esta decisión de qué medios ibas a utilizar para poder comunicar información, ya sea escrita, hablada o en este sentido como lo del mapa, lo del símbolo? Hay varias cosas que metes ahí como para que la gente se vaya no solo imaginando, sino pudiéndolo ver y que tenga una palanca para poder decir, coño, esta historia está bastante interesante. Son más recursos de gancho, ¿no? Para poder continuar leyendo. ¿Cómo hiciste eso? Pues yo, a ver, había situaciones en las que dije, mira, para tener al lector un poco más en la historia, quise representar ciertos puntos, por ejemplo, la espiral de Fibonacci. Es decir, son cosas que a mí, principalmente las ilustraciones que pongo son cosas que a mí o bien me llama la atención o me gustaría que el escritor me pusiera a mí a veces. Y es la primera novela, primer libro que yo pongo ilustraciones. Pero las he puesto a conciencia porque me dejo mover mucho por la intuición. Y digo, bueno, la espiral de Fibonacci para que la gente vea que el universo, todo esto, de lo que sobre yo me he documentado y que me parecía interesante, lo quise representar. Después quise representar también el movimiento feminista que llevaban a cabo al ser mujeres las desaparecidas. Entonces quise poner el icono, el dibujo del movimiento, la escena del movimiento, que es como una mujer con la garganta atrapada en lo que es el zumbido, con su voz, las cuerdas vocales atrapadas en el zumbido, como que estuvieran silenciadas. Y después también quise, en el último tramo de la historia, que se vuelve un poco más vertiginosa, meter algunos puntos para que el lector formara parte de la historia. Y creo que podía funcionar. Entonces quise jugar con todo eso y por eso lo hice. E incluso, Diego, esto lo sabe muy poca gente, me creé una banda sonora por inteligencia artificial, con prompts y todo lo de esto, para el zumbido, y lo escuchaba mientras escribía. Eso está muy bueno. Sabes que yo, de hecho, te iba a preguntar que cómo haces tú para ir escribiendo. Una de las primeras novelas que yo escribí, que ahora, no sé si decirlo, no, pues tú le estás metiendo mano, Lázaro. Yo inicié haciendo fichas de personajes, porque yo no sabía para dónde iba a ir la historia. Yo tenía idea de qué es lo que quería contar, que igual me nació en una historia que se me ocurrió en un sueño y la llevé primero en formato de cuento y después la hice grande y terminó siendo una novela que nunca se publicó. Pero yo comencé haciendo fichas, diciendo este personaje es esto, hace aquello, bla, 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 este es su historial médico. De hecho, incluí fotografías que fui encontrando en internet diciendo, bueno, me gustaría que Lázaro se pareciera a esto, que Pinito se pareciera a esta, y así. ¿Tú cómo fuiste armando esta historia? ¿Creaste fichas? ¿Te pusiste a ver, tengo un mapa de Cádiz y aquí va a ocurrir esto, aquí va a ocurrir aquello, y empezaste a llenar un pizarrón como si fueras un detective tratando de localizar a Jack el Destripador? ¿Cómo hiciste? Pues mira, me interesaba que como la llamada se realiza, ¿no? Lo que es el zumbido ocurre desde zonas marinas y zonas costeras, me interesaba que la protagonista viviese cerca de la playa. Y para una mayor similitud, lo que quise hacer y pregunté a mi amigo Álvaro, le digo, oye, ¿puedo usar tu casa como referente que sea la casa de Clara, la protagonista? Y me dijo, sí, Leo, tienes, incluso esta es mi dirección, puedes ponerla, ¿no? Y yo puse la calle donde vivía él.
no puse el edificio, pero sí puse la calle. Y lo que puedes ver desde su casa es lo que ve Clara desde su casa. Entonces utilicé ese punto. Después, la casa de Víctor Larrate es la casa de donde vivía un amigo mío que se llama Jacobo, que va conmigo al Pozo de Metrópolis. Y es en esa plaza de la Laguna donde vive Víctor Larrate. Y él aparca en la zona donde vivo yo, que es Loreto. Es decir, entonces me muevo por muchas zonas que yo conozco a la perfección, e incluso Mati Cuenca vive también en casa de otro amigo, que yo he estado en su casa y puedo definirte la casa perfectamente, la disposición de todas las habitaciones. Entonces lo que hago es intento llevar en mi cabeza bien visualizado todo lo que estoy llevando a cabo. Si hay un balcón al que se asoma, yo sé cómo es ese balcón, porque yo he estado en esa casa. Si hay un salón, el salón está aquí. Yo cuando lo describo como un salón que está ahí y que del balcón pasas al salón y del salón tienes que coger un pasillo para ir al baño. Entonces yo sé la casa de Mati cómo es en realidad esa disposición en ese piso en Cádiz. Y así es como lo desarrollé. En cuanto a los personajes, pues aparte de que el 90% de los personajes tienen nombre de gente que yo le he pedido permiso a mis amigos para usarlo, y a mis amigas y a mi hermana y a tal, tiene nombres y apellidos de gente que yo conozco para hacerle un homenaje. Independientemente de eso, después está pues que yo he tenido siempre la afición de jugar al rol. Entonces para mí es muy fácil crear fichas en mi cabeza. Entonces yo lo que hago es creo el personaje y me anoto poco a poco para no equivocarme que tiene los ojos color miel, que es alto, que es rubio, que es fuerte. Entonces me hago una fichita del personaje, pero principalmente para no cambiarle los ojos de color en el capítulo 8, que a veces pasa. Claro, claro. Como también me llama la atención cómo, a ver si logro plantear esto. Una de las cosas que tienen los escritores para poder hacer avanzar al lector en el texto es los ganchos. Al menos yo es lo que hago. Yo siempre trabajo mucho, mucho en las primeras frases de los capítulos, o intento hacerlo en la mayoría de los casos, para que la persona que lea esa primera frase diga, pero ¿qué invitación me está haciendo el escritor para poder continuar la historia? Y es básicamente, o al menos es lo que yo siempre he dicho, yo te lanzo una promesa y depende de mí cumplirte o no esa promesa. Develarte un secreto, decirte quién es el asesino, llevarte a un lugar o explicarte cómo terminé yo en la situación que te estoy contando en esa primera línea. En tu caso, ¿cómo es que vas dándole la forma, el cuerpo a los capítulos? Pues yo lo que intento, como todo escritor que yo considero buen escritor o escritora, ¿no? Es dejarlo. A ver, aquí hay un consejo de Hemingway que no nos tenemos que saltar, que es que tú tienes que dejar de escribir cuando estás en un momento que quieres seguir escribiendo y sabes lo que vas a escribir. Es decir, si yo estoy en una escena que sé lo que quiero continuar, ahí es donde tengo que dejarlo, porque quiero continuar por un sitio que quiera continuar mañana y nunca me voy a quedar en blanco. Eso por un lado. Y después, al finalizar los episodios, lo que intento siempre es dejar algo en el aire, que creo que es lo que se debe hacer, como cuando acaban las series, los cliffhangers, ¿no? Tan conocidos, ¿no? Yo comienzo con el final del cliffhanger, si puedo, del episodio anterior, e intento terminar levantando otra vez las expectativas para que el lector intente continuar y seguir leyendo. No siempre se puede, porque tampoco es lo que hablamos, tú no puedes tener una tensión continua al lector, porque si no, tensión, al final el hombre o le da un infarto o deja la lectura. Pero sí que hay que mantener muy bien el ritmo, sobre todo el tempo. Tú tienes que mantener, y cuando toca correr, pues tú le imprimes ritmo. Y cuando toca tranquilizarse. Entonces es comenzar los capítulos en alto e intentar bajar, modularlo hasta terminarlos en alto. Y los capítulos siempre
2.000 palabras, 2.500, 1.800, para que sean capítulos relativamente breves, pero que cuenten algo. 8, 10 páginas, algo así. ¿Cómo sabes cuando un capítulo ha terminado? Eso ya es más complicado, porque sí que me ha pasado que cuando lo he pasado a la correctora a algún lector cero, me ha podido decir, este capítulo es demasiado largo, yo lo partiría en 2. Y el problema que me enfrento yo a veces como escritor es dónde lo parto en 2. Entonces, porque claro, cuando tú has hecho una creación, tú dices, no, esto no sé dónde, y a veces necesita una voz ajena para que te diga, no, divide aquí, para que quede una uniformidad. Porque es muy difícil una creación tuya verla con ojos críticos y poder ver que un capítulo se te ha vuelto más largo, se te ha vuelto más corto. Entonces tú lo divides ahí. Pero normalmente es muy intuitivo. Yo, por ejemplo, no soy un escritor de los que se dice de mapa. Yo soy un escritor que parte de 10 ideas importantes del libro, importantes, y a partir de ahí, de esas 10 ideas, comienzo a cimentar todo lo que va a ocurrir alrededor de esas ideas. E incluso me surgen, pues bueno, que a ti te habrá pasado, nuevos personajes que tienen cierta trascendencia y que incluso a lo mejor mueren o no mueren o tienen más importancia de la que tú esperabas en un principio. Pero ya te digo que creo que es más intuitivo que otra cosa, Diego. Y en ese sentido, digo, mira, yo soy de las personas que creen que los textos, llámese cuentos, poemas, novelas, noveletas, lo que sea, ¿no? Tienen su propia voz y nosotros somos como una especie de escultor que ve la piedra, pero es capaz de ver más allá de la piedra y a medida que va pincelando, o cincelando, perdón, con el mazo y con el cincel, Uh-huh. va dándole la forma, ¿no? Y algunos textos no es que uno sepa cómo vayan a terminar, más bien a veces parece que el texto mismo es quien te va dirigiendo y te dice por aquí, por aquí, porque a veces traes ideas preconcebidas donde dices, ¿qué fue lo que me pasó a mí con la reportera? Yo pensé que ella iba a ser la principal. Y de repente me aparece Víctor, de repente me aparece la otra muchacha. Y digo, coño, ¿para dónde me está llevando este hombre? Y es que los propios personajes te van diciendo hacia dónde ir y a dónde ellos se van a hacer a un lado para poder darle paso a alguien más, porque la historia lo merita. Eso fue una de las cosas que yo noté con tu escritura. Lo otro, que lo estás mencionando ahorita, tú haces como un juego de precalentamiento, es decir, con lo de las 10 ideas, tú escribes las 10 ideas así a lo bobo y ya después le vas dando orden, o te lo imaginas, o lo vas mascullando, o como hacen las vacas, rumian y rumian, Sí. rumian, hasta que al final, ¡pum!, ya, ya tengo la forma, esto es como va a ser. ¿Qué es lo que te sucede aquí? Pues mira, yo te voy a decir más o menos lo que me sucede. El germen de la historia puede ocurrir en un momento, siempre suele ocurrir en un momento de relax. O a menos que ocurra, pues lo que hemos hablado. Es decir, bueno, relax, dormir no deja de ser un relax a menos que se te vaya de mano. ¿Sabes? Como me pasó a mí con el sueño. Pero si te vas a la ducha, si te vas a caminar, es decir, descansar es la mayor fuente de inspiración que yo he encontrado jamás. Descansar. Porque cuando tú te intentas inspirar por obsesión, normalmente no suelen salir las ideas. A partir de ahí me nace la idea. La idea suele ser, no suele ser el comienzo de la historia. A partir de ahí creo los personajes. ¿Qué ocurre? Que cuando yo, por ejemplo, tengo la idea del zumbido, pues tengo que crear una protagonista que sea inmune a ese zumbido. Y a partir de ahí creo, pues, los dos protagonistas, que es lo que tú decías, es decir, Víctor y Mati, que son la periodista y el cámara. Quería que fuera una historia que principalmente tuvieran lo que es el protagonismo las mujeres, porque eran al final las que sufrían
lo que era el secuestro, lo que era la desaparición, lo que era todo el tema de lo que era el germen de la historia. Y los hombres pues fueran los que sufrían todo eso, ¿no? Entonces yo quería que fueran eminentemente protagonistas las mujeres y que fueran ellas las que estuvieran ahí. A partir de ahí, ¿cómo creo yo la historia? Pues la creo, pues de ese germen voy haciendo todo lo que lo rodea a la historia hasta llegar al punto y final, pero como una espiral desde el centro. ¿Qué me ocurre a mí? Pues que me gusta escribir las historias de manera coral y que haya varios protagonistas, porque te hablaba del rol, ¿no? Hay varios personajes que tú me comentabas, dices, es que empieza Mati como protagonista y yo creo que es la protagonista, pero después me aparece y me presentas a Víctor, otro protagonista, serán dos protagonistas, pero por tercera aparece Clara y te preguntas tú, bueno, ¿cuántos protagonistas hay en esta historia? Pues, claro, el juego que yo suelo hacer en mis novelas es que presento los personajes y a partir de ahí suelen llegar un momento en la historia que se encuentran o que van de la mano o se enfrentan. Y ese es el juego de que tengan cierto protagonismo todos, de alguna manera. Hay una cosa que me gustaría que me explicaras, qué reflexión hiciste o cómo fue que lo decidiste hacer. Voy a leer un poquitín de esto. Es obviamente cuestión del libro, ¿no? La palabra escribiendo apareció y desapareció en varias ocasiones antes de que un nuevo mensaje se plasmase en la pantalla. Nos estamos dando un tiempo para reflexionar. Un cúmulo de sensaciones en conflicto se desató en su interior. Por un lado, deseaba saber más sobre lo ocurrido, pero por otro, quería demostrarle a Silvia que ni siquiera inmiscuirse en su relación, que ni quería inmiscuirse en su relación, ni pretendía volver a su lado. Definitivamente estaba mejor sola. No había ganado en seguridad, también se había desintoxicado del desgaste emocional que le provocaban tantas discusiones inútiles. Tras varios conatos de envío, escribió: ¿te apetece hablar de ello? Y pulsó intro. Y luego, como esto, vemos varias escenas en donde tú tienes el texto normal, que es el que va narrando el omnipresente, contando qué es lo que está pasando, ¿no? Pero también hay subtextos, nunca mejor dichos, que van sucediendo porque quienes los crean son los personajes, es decir, tú tienes metatextos dentro de tus textos. ¿Cómo decidiste cómo iban a verse esos textos? ¿Cómo decidiste qué formato les ibas a dar? Porque de repente quien envía aparece del lado derecho de la pantalla y quien responde aparece del lado izquierdo de la pantalla. ¿Cómo fue que llegaste a esas decisiones? Pues esa decisión fue la importancia de tener un corrector. Mi correctora de Libros Soñados, Marina, que le mando un saludo desde aquí, vio esta conversación que yo la tenía formateada. Acéptame la palabra formateada, no sé si se usa esa palabra, pero yo la tenía formateada de escribió comillas latinas, ¿no? Bla, 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 bla. Cerraba. Después, la otra, Silvia respondió, comillas latinas, bla, bla, bla. Entonces lo tenía como pensó, tal, tal. Y claro, se veía mucho más claro para el lector que si uno enviaba un mensaje de WhatsApp, lo enviase desde la derecha y otro lo enviase desde la izquierda. Pero si tú te fijas, también el cambio de fuente de letra también existe. Creo, yo escribo con Garamond 12 y si no me equivoco eso es Arial 10 o Arial 11. Entonces ahí es la única parte del libro que yo cambio el formato, cuando se envían WhatsApps. Y la verdad es que Marina me dijo, Leo, esto no funciona bien. Esto tiene que funcionar así. Y ella fue la que me dijo cómo debía funcionar esa conversación. Y yo quise salirme, meterme en la cabeza de Clara, salirme, mandar el mensaje, que lo viera el lector, que se pudiera imaginar lo que estaba pensando Clara. Tenía que cambiar el formato para decir lo que estaba narrando el narrador y después lo que estaba pensando Clara y a la vez tenía que mandar mensaje. Entonces, claro, para poder hacerlo de una manera limpia y nítida, tenía que utilizar un formato como el que ella me recomendó. Y luego también haces otro juego
Y a mí esto, usted querida lectora, usted querido lector que está escuchándonos o viéndonos, esto es lo que a mí me gusta de los escritores que se toman su tiempo de hilar fino. Porque, miren, a lo mejor no estaremos hablando entre Cortázar y, qué sé yo, Gabriel García Márquez, pero de que le ponemos cariño a los textos, le ponemos cariño. Estas cositas que ustedes ven que a lo mejor parecieran nimiedades, han tomado su tiempo para poder de entregarles a ustedes un texto con mucho cariño y mucho cuidado. Porque estas cositas cuando se depositan en la cabecita de cada una de las personas que lee, pasan sin problemas. Yo estoy fascinado porque a mí cuando estaba leyendo estos textos se me fueron con total naturalidad, obviamente, y yo he estado en ese mismo lugar donde tú estuviste, Leo, llega un momento en donde tú tienes que hacer decisiones que parecen banales para presentar textos que son subtextos que no necesariamente eh, van a estar ahí todo el momento, pero que tienen que tener su propia personalidad, tienen que tener su propio espíritu. Y tú, por ejemplo, nos presentas textos de noticias, textos de los WhatsApps, nos presentas fichas, por ejemplo, como lo de las noticias que has ido recopilando de hechos inexplicables, que tienes una lista por ahí. Nos presentas también dibujos que pueden ayudar a la persona a entender, por ejemplo, cómo es la figura del Fibonacci, ilustrada para poder entender cuál es esa figura universal que aparece en la naturaleza, que está por todos lados. Cosas que nosotros vemos de a diario, pero que nunca prestamos atención hasta que viene un escritor y nos dice, así es como funciona. Y yo ya me tomé el tiempo para dártelo masticadito para que tú lo consumas sin mayor problema. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer la toma de estas decisiones a ti? La toma de las decisiones, eso, como te comentaba, es una intuición, no lleva mucho tiempo. Lo que lleva tiempo es si te va a funcionar. Es el miedo o el temor o el respeto a que te pueda funcionar o no. Es decir, tú la toma de decisión la dices, voy a poner esto. Y luego está en que haya alguien que tienes tú que preguntarle, oye, ¿me está funcionando? ¿Esto funciona? Y entonces ahí es donde está. Yo no he oído nadie que se me haya, entre comillas, quejado, ¿no? Es decir, todo el mundo ha aceptado las imágenes y todo el mundo le ha gustado el hecho de que hubiera imágenes y tal. Pero el potencial que tiene lo que es una imagen de efecto visual sobre alguien que puede estar viéndolo, pero a la vez tú dices, y Eugenia Calleja, en este caso, dibuja en una servilleta una espiral y tú se la presentas al lector, yo creo que el lector, el impacto que recibe en ese momento al pasar la página, yo creo que es importante y dice, vaya, pues este hombre se ha currado una servilleta que tal. Entonces, como que te pone en situación. Sí, la servilleta. Se me olvidaba ¿Sabes? esa Yo creo parte. que te Sí. pone en situación. Y aparte tienes que estar explicando qué es lo más complicado, pero yo creo que fue más el proceso de documentación y representar la documentación sin caer en el tedio y sin caer en aburrimiento, por ejemplo, lo que hablábamos, lo de Fibonacci, ¿no? Es decir, ¿cómo explicas tú que las abejas siguen un patrón a la hora de multiplicarse de 2, 4, 8, como si fueran los números primos y demás, y siempre se reproduce del mismo modo en las abejas, en las margaritas, en tal, en cual. Y tú dices, ¿cómo explico yo esto? Pues tienes que explicarlo rápido y fácil, pero que lo entienda el lector y que además le resulte atractivo. Porque yo considero, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que la ficción también tiene que ser nutritiva. No, claro, sí, sí, sí. Y también debe ser creíble, pues, porque si no, te sueltan. Es que para que vean que nosotros sufrimos con ustedes, tratamos de tenerlos encantados y enamorados todo el tiempo. Hay una cosa, y volviendo al libro, para no irnos tan lejos de acá. Tú manejas diferentes versiones de qué es el zumbido en el Sí. libro a través de los personajes. Pero en lo personal, ¿tú qué crees que es el zumbido? En lo personal, Sí. pues, yo creo que el fundido, pues, para mí, considero que tiene que tener un origen.
natural y universal. Creo que tiene que ser algo planetario para que nos entendamos. Y que tiene que ver con cuando, porque a mí me gusta mucho todo esto del tema de los planetas y cuando se descubre un nuevo exoplaneta y cuando se descubre si hay agua en algún planeta lejano extrasolar, en otra galaxia, ¿no? Entonces, a mí el sonido de los planetas es algo que me llama mucho la atención. Cuando tú vas a la onda Cassini o a lo mejor voy a decir cualquier tontería, cualquier estupidez porque tampoco estoy puesto en esto, ¿no? Pero los planetas tienen sus sonidos característicos y se escuchan como zumbidos, se escuchan como ondas, se escuchan. Pues yo creo que a lo mejor es un sonido de la Tierra que puede venir de las profundidades o que puede venir del movimiento de las placas tectónicas, pero que se escucha en el silencio y principalmente en el silencio de la noche. Y que eso de alguna manera, las personas, algunas de ellas, al igual que lo tienen los animales, tienen una sensibilidad mayor para este tipo de sonidos y algunas podrán detectarlo, igual que lo puede detectar un gato, igual que lo puede detectar un perro, igual que pueden detectar cuando viene una amenaza. Una amenaza como puede ser, pues bueno, un terremoto. Pues sabes que segundos antes los animales o minutos antes los animales huyen o pueden tener algún tipo de reacción. Pues yo creo que tiene que ver con eso, que hay personas con mayor sensibilidad, igual que ante ciertas cuestiones a lo mejor sobrenaturales o paranormales, hay gente también con mayor sensibilidad que otras. ¿Quién sería tu lector ideal? ¿Para quién va dirigido este libro? Digo, hay gente que a lo mejor, ahora que el tema está en boga, ¿no? De los objetos voladores no identificados, que en algunos lugares como Estados Unidos le llaman drones. Mm. Eh, mm, pero bueno, es una realidad, ¿no? Que estos fenómenos de los que tú hablas en tu libro ya no son una cuestión de fantasía, que cada vez hay más y más cuestiones que parecen que van tirándonos hacia que en algún momento vamos a tener algún tipo de contacto. Quizás, no sé, no me atrevo ni a imaginarme qué tipo de contacto vamos a tener, pero de que hay. Um, este tipo de fenómenos como el zumbido, hay otro que se le parece que apareció mucho eh, durante la pandemia, que sonaba también cuando se ponían ciertas nubes como esponjadas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lleva la palabra moto en el término. Eh, lo de las esferas que se han visto, en fin, luces por todos lados. Sin embargo, hay mucha gente que aún tiene miedo de hablar de este tema. A- Desde tu perspectiva, si una persona se quiere acercar a este tipo de temas, ¿quién debería ser el lector ideal para ti? Para hablar relacionado con tu libro, ¿no? ¿Quién debería ser el principal lector de tu libro? Yo escribo desde el punto de vista de la ficción y desde el punto de vista de mis inquietudes. Y yo creo que las personas con inquietudes, independientemente del sexo, de la edad, yo no, obviamente no escribo para todos los públicos. Quizás pues, pueda ser el público objetivo de los 35 a los 65 años, gente que haya podido vivir más en una etapa anterior a una etapa tan digital como la que vivimos ahora y que considere las inquietudes que se puedan tener con respecto a cuestiones que escapan a nuestra naturaleza y a nuestra conciencia humana. Es decir, gente con la mente abierta y que pueda esperar que algo de este estilo algún día puede llegar a ocurrir, como tú bien decías. Entonces yo creo que ese tipo de público es el que más se puede identificar con la trama. Es algo que yo no considero ni fantasía ni ciencia ficción, que tú puedes decir, bueno, pero esto, no, yo no considero ni que haya fantasía ni ciencia ficción. Hay una base científica en todo esto y una base también de ficción en todo esto.
Y yo lo digo en mi libro, es decir, el libro está escrito de la ficción, pero todo lo que se parezca a la realidad es pura coincidencia, porque en realidad la realidad también existe. Yo no puedo negar que haya gente que haya escuchado esto, o que haya ocurrido esto, o que haya visto esas luces, porque hay cientos, miles, millones de testimonios en todo el mundo que han visto las luces de Fénix. Es decir, y que han visto y que han escuchado el hum en Taos, y que han escuchado el hum en Cádiz, y que han visto una serie de luces en el cielo en otros lugares, pilotos experimentados que han dicho que han tenido contactos con lenguas de otros planetas o lenguas que desconocían de algunas naves que han visto, algunas luces y demás. Entonces todo eso está ahí. Entonces todo el mundo que pueda tener una inquietud más allá de lo que ven sus ojos, creo que podría ser un público objetivo, porque es el tipo de público que me considero yo y por lo que he escrito este libro. Yo en algún momento cuando terminé de leer el libro le dije a Leo que su texto me recordaba mucho al Eternauta, Uh -huh. porque hasta cierto punto, bueno, el Eternauta ahora ya tiene como tres continuaciones, son tres cosas que se han escrito. La primera, que es la que se ha visto en Netflix y que se hizo como la más popular, ¿no? Pero en ese texto original, la tensión va creciendo y la tensión va creciendo en base a algo que no se ve. Vemos los rastros de por todos lados y es lo mismo que pasa acá con el zumbido. Los personajes escuchan, ven, les llegan noticias de, tienen familiares que han sido afectados por, en fin, y la tensión va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y a mí me llegó hasta un punto en donde yo pensé, esto a lo mejor es la primera parte de la historia y a lo mejor Leo nos va a seguir develando quiénes son los que están detrás del Zoom o quiénes son estas personas que se desaparecieron y dónde están. No sé cuáles sean tus planes con respecto a una segunda posible escritura de un texto que sea a continuación de este, o si lo vas a dejar ahí. ¿Qué me puedes contar de esto? Pues mira, yo siempre digo lo mismo y yo escribo los finales por intuición, pero lo escribo por intuición porque considero que final no hay final de nada. Es decir, todo lo que escribimos, creo yo, que incluso la muerte de un protagonista puede traer un spin-off, puede traer una idea que haya en la historia, etcétera. Entonces yo siempre cierro la puerta, pero abro una ventana, una, una ventana en toda la casa. Y esa ventana es por donde puede venir la historia que continúe la historia original. Yo sé lo que ocurre en la historia, no lo puedo desvelar, no lo puedo decir, pero yo sé quién está detrás de ese zumbido o lo que hay detrás de ese zumbido o qué es ese zumbido en mi historia, obviamente. La historia podría continuar, claro. ¿Qué ocurre? Que yo ahora mismo tengo otras inquietudes por escribir. ¿Que podría escribir la segunda parte? Sí, podría sentarme mañana y escribirla, pero tendría que forzarme. Y prefiero no forzar la máquina, Diego. No me ha ido bien forzando ideas y ahora que tengo muchas ideas eclosionándome en la cabeza y que estoy escribiendo y que estoy muy a gusto escribiendo, quizá si hubiera una segunda parte del zumbido esperaría un tiempo a que me siguieran surgiendo más preguntas para poder dar respuesta a todo ello. Bueno, está bien. Yo nada más les quiero decir que ustedes tienen que conseguir este libro y ponerse a leerlo ya porque de repente van a encontrar cosas así tan misteriosas como estas y que no dejan de ser parte de nuestra humanidad. Y es que Leo hace visitaciones muy raras, o sea, desde así como te puede llevar hasta el antiguo Egipto, puede estar hablando acerca de hackers que están tratando de darte claves para poder eh, incidir en la vida cotidiana de personas, hablando acerca de gobiernos secretos que hay por ahí, ¿no? Yo, cuando estaba pensando en todo esto,
leyendo el libro, viendo las ilustraciones, solo se me venía a la mente una cosa. Si tú en algún momento estás ubicando todo esto dentro de un universo personal, lo digo porque tienes otros títulos donde se hace mención de temas similares. No sé, a lo mejor estoy especulando y queriendo que mi niño infantil eh, tome las riendas, pero tú tienes una novela llamada Proyecto Unicornia, Somos Ujú, Nosotros, La Caja ujú. Oculta, El Santuario de la Mariposa, tienes Señales. A mí me suenan como que hablan de los mismos temas estas novelas. Quizás no todas, pues, pero no sé, me suenan a que por ahí nos llevas. ¿Es eso? ¿Es un universo propio el que estás creando para hablar acerca de estos temas? Pues sí, a ver, algo hay de todo eso y está en lo cierto de que es como un autoanálisis de uno mismo. Ya no tanto un universo propio que sí, que somos nosotros, trata de realidades alternativas y de multiversos. Y todas las cosas que de alguna manera quiero yo alimentarme a la hora de poder nutrirme en la documentación que haga de una obra, pues de los que van las obras que yo escribo. Somos nosotros, pues bueno, iba de eso, ¿no? De unos adolescentes que viajan a una realidad alternativa en otro multiverso y al final, pues bueno, tienen una serie de cosas en esa realidad que es lo que anhelaban siempre, pero otras se han transformado en cosas que no desean y al final lo mismo no hubieran querido lo que tienen en esta, ¿no? Para no cambiar por las otras. Pero también en Proyecto Unicornia es una distopía también de un mundo futuro que también y tiene un punto ecologista. Es decir, de, oye, no busquemos tantos planetas fuera que estamos destruyendo el nuestro y más vale que cuidemos donde estamos, ¿no? Mm. Y tiene todos esos componentes de miedos que tiene Leonardo con respecto a la realidad en la que estamos viviendo. Y me pasa también esto, ¿no? Es decir, con el zumbido me pasaba un poco también que todo ese ruido que nos rodea, ese ruido emocional, ese ruido tanto virtual como real, de que como que tenemos que estar enfrentados. Esa bipolaridad, ¿no? Todo es negro, todo es blanco, o es, y tienes que estar, o eres en el caso de España de izquierda o derecha, o eres del Madrid o del Barça, o eres tal, o sea, no. Hay matices y son los que yo quiero explorar en mi obra. Entonces yo lo que quiero, y siempre lo he dicho, es no ser un autor de género. Yo quiero cuidar lo que es la marca Leonardo Jiménez, mi marca, es decir, mi yo. Y quiero serme honesto a mí mismo. Entonces yo me pregunto, Leo, ¿qué quieres escribir? ¿Sobre qué quieres escribir? E intento trasladar mis principios a esas obras. Entonces, a partir de ahí es donde yo me muevo, en intentar proyectar todo aquello que me da miedo, que me inquieta, mis principios, mi voluntad, etcétera. Muy bien. Bueno, ahí lo tienen, señores, señoras, señoritas. Leonardo Jiménez, novelista, divulgador literario, residente en Gandía, Valencia, licenciado de Filología Inglesa y sus libros. Todo esto lo pueden localizar, desde luego, en su sitio web, miexperienciacomoescritor.com. Ya para terminar, Leo, ¿alguna vez te ha sucedido algo extraño que no puedas explicar? Pues te diría que sí, pero que no pueda explicar, no te diría que no pueda explicarlo, pero sí que te voy a contar algo que me escapa quizás a mi lógica existencial. Y algo que no pueda Estás en explicar, confianza, cuéntamelo, nadie nos va a escuchar. algo que no pueda explicar como que haya visto algo tal, no, pero sí que te digo que he tenido una época emocional muy jodida, hablando entre tú y yo, Diego, y, y cuando he conseguido ver la luz, ha sido como un nuevo renacer. Me veo con con el carisma que tenía cuando era joven,
con las ganas de vivir que tenía cuando era joven, con muchísimas cosas que creía que ya no recuperaría, y ha sido como volver a nacer cerca de los 50, y es algo que no me puedo explicar. No me lo puedo explicar. No ha sido, he estado en el fango completamente y ha habido una mano amiga, que hace la literatura, toda la gente que rodea esto, mi familia, la gente que se ha preocupado por mí, las cosas que me quedaban por hacer, mi hija, y he conseguido salir de ello, y, y para mí es inexplicable que me encuentre en la situación que me encuentro ahora de claridad mental y de tranquilidad y de paz. Y eso para mí es algo difícil de explicar, porque te lo explico a ti y lo puedo explicar y pienso, la gente pensará que estoy volado. O sea, es decir, que se me ha ido el coco, porque contar que ha vuelto a renacer, que estás viendo como una luz, ha sido como ver una luz, tío. No puedo explicarlo con palabras. Estoy muy bien. Bueno, ahí lo tienen. Yo les invito a que pasen a conocer los textos de Leo, pero sobre todo que pasen a conocer al escritor que está detrás de ellos. Ha sido un gusto poder pues liderar esta entrevista para poder dar a conocer un poco más acerca de quien nos da a conocer a nosotros como ustedes. Gracias por sintonizarnos. Pásenla bien, pásenla bonito y miren hacia el cielo, que siempre hay cosas interesantes que están sucediendo sobre nuestras cabezas. Gracias, Leo. Ha sido un gusto poder entrevistarte. Gracias a ti, Diego, y muchísimas gracias por el ratito que me has dado y por cómo eres, en definitiva, porque eres una de esas personas especiales que me ha dado la literatura y que le estoy muy agradecido. Y mira que estamos lejos y a veces estamos haciendo lo mismo, como hablábamos el otro día. Y es muy especial. Un abrazo a Muchas la gracias. distancia, Leo. Cuídate. Muchas gracias. Hasta luego. Cuidado.